cordial saludo a todos los que nos sintonizan en esta nueva edición de Al Grano y Conciso. En esta oportunidad vamos a dedicar el espacio a analizar la evolución y las perspectivas de la producción de cacao en Venezuela, básicamente orientadas a la producción primaria. Y para ello vamos a tener con nosotros a Vicente Petit. Vicente Petit es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en desarrollo agrícola de la Universidad de Guantánamo en Cuba y un doctorado en la Universidad de Kleiber Ramírez en agroecología en Mérida. Tiene una profunda dedicación al rubro cacao en todas sus facetas. Vicente ha sido gerente de comercialización de Foncacao, técnico de Fondafa y gerente técnico de Asoprocabe, que es la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela, y es instructor de la Universidad Politécnica Argelia Laya en Barlovento. Ha desarrollado todo un conjunto de investigaciones y de trabajo, pero en especial destacamos la maestría de producción de viveros en las comunidades, que es su tesis de maestría, y la capacidad, la caracterización del cacao carenero superior en Barlovento, que fue su tesis de grado para el doctorado de la Universidad Kleiber Ramírez. Y Vicente también coordina la región de Barlovento de la Red Agroalimentaria de Venezuela. Vicente, vamos a empezar analizando la producción de cacao en Venezuela, con cifras recientes, históricas, que hemos construido partiendo de la información de las memorias y cuentas del Ministerio de Agricultura hasta 2016 y la información de FAO de 2016 hasta la fecha, habida cuenta de la inexistencia de cifras estadísticas de este renglón y de la agricultura venezolana que disponemos. Vamos a apoyarnos en unas gráficas que van ustedes a ver en la pantalla. La primera es la evolución de la producción de cacao entre 1997 y 2023. Como decía, con información del MAC, del Ministerio de Agricultura y Tierra y de FAO. Ahí notamos una evolución importante, partiendo de una producción de alrededor de las 18.000 toneladas, empezando la serie en el 97, terminando en una producción de alrededor cercana a las 30.000 toneladas en el año 23. Hay una tendencia alcista de la producción, la cual se corresponde fundamentalmente por un incremento de la superficie cultivada. De hecho, en la segunda gráfica que estamos viendo en pantalla, apreciamos un crecimiento entre 1997 y el 2023 de más de 24.000 hectáreas, pasando de 62.000 hectáreas en el año 97 a 84.000 hectáreas en el año 2023. Es decir, ha habido un incremento sostenido de la superficie de cacao. Sin embargo, respecto a los rendimientos, que es la otra lámina que enseñamos, ahí tenemos un crecimiento sostenido de los rendimientos entre el 97 y el 2014, cuando se llega a la cifra tope de 471 kilos por hectárea. Luego hay una caída inexplicable entre el 14 y el 15, de más de 200 kilos por hectárea. De 471 se baja alrededor de 270 kilos por hectárea, y luego se estabiliza la producción alrededor de los 340, 350 kilos entre el 2015 y el 2025. De manera que el esfuerzo el crecimiento de la producción de acuerdo a estas fuentes es básicamente por el crecimiento de la producción. ¿Qué te parecen estas cifras? Esta evolución de la producción con las referencias que tenemos del Ministerio de Agricultura, de Agricultura y Cría de Tierras de los años 98 para acá, y de la FAO.
Sí, bueno, muy buenos días, Germán. Primero, agradecerte por la invitación al programa eh, al grano y conciso, ¿no? Mira, hay dos cosas importantes en las láminas que se han presentado, ¿no? Sobre todo la producción de cacao. Sabes que las estadísticas en el país están un poco delimitadas, o sea, prácticamente no, yo diría que no hay unas estadísticas confiables, porque la, la Asociación de Productores en los últimos años ha tenido una metodología que es la observación directa a través de los productores asociados, ¿no? Y con los productores que tenemos en el occidente del país, los productores del oriente del país y los productores de la región centro-norte costera, siempre hemos definido que la producción de cacao está alrededor de las 16.000, 17 y quizás un pico de 18.000 toneladas por hectárea, ¿no? El, el ejemplo está en que nosotros, cuando hablamos, y una de las láminas que tú presentabas con unas estadísticas sobre la superficie de cacao, en la actualidad tenemos, por observación directa, alrededor de unas 60.000 hectáreas de cacao sembradas, ¿no? Y que esas 60.000 hectáreas de cacao, ninguna tiene una producción o un rendimiento mayor a los 250 o 300 kilos por hectárea. Eso nos daría un estimado de cuál sería la producción nacional, ¿no? Y lo corroboramos con los datos de exportación y con los datos de producción que tenemos en cada una de las regiones. Les repito, no es problema de que las fuentes anteriores, tanto de la FAO como de, de la ECO, y que son sectores que se delimitan simplemente a llevar la información o a extraer la información de la fuente originaria, que sería el Ministerio de Agricultura y Cría, que es el Ministerio ahorita de Producción Agrícola, ¿verdad? Que sería el organismo gubernamental y el organismo como vocero oficial que daría las cifras actuales de lo que es la exportación. Sin embargo, no es que dude de la palabra de todos estos organismos, pero el pie a pie, el patear las zonas de cada una de las regiones, nos dice que esa es la producción que tenemos, 250, 300 kilos por hectárea y unas 60.000 hectáreas sembradas de el rubro, que por cierto es un rubro estratégico a nivel nacional. Sí, evidentemente hay una brecha grande ahí entre ambas informaciones. Y también vamos a mostrar las cifras de cómo se expresa regionalmente la producción de cacao. En la lámina que tenemos, hacemos una comparación entre los resultados del censo agrícola del 2007 y una información que tuvimos alcance de una base de datos del Ministerio de Agricultura y Tierra, en la cual, que es del 2017, donde hay una distribución regional de la producción. En el año 2000, en la cifra del 2007, del censo agrícola, alrededor del 90 y pico por ciento de la producción se ubica en tres estados. Alrededor del 50% en el estado Sucre, un 30% en el caso de Miranda y alrededor de un 10-11% en el estado Mérida. Eso se mantiene más o menos igual. Actualmente con un crecimiento en Sucre de alrededor de unos 6-7 puntos y un leve decrecimiento hasta el 2017 en el caso de Miranda. De Miranda, y más o menos permanece igual el estado Mérida. Sin embargo, Vicente, hay una información que no podemos constatarla por ningún lado, de que hay un crecimiento muy importante de producción y de superficie cultivada en Apure. Y no sabemos si eso que se está produciendo en Apure, que hay algunos que dicen que pueden ser hasta 8.000 toneladas de cacao, es todo venezolano, si hay ahí, digamos, también producción de los estados fronterizos de Colombia
y si el destino de esa producción es Venezuela o si ese destino va también a Colombia. Pero eso es muy importante, porque a lo mejor una parte de las diferencias que estamos mostrando en estas cifras está en que se registre esa producción de Arauca, porque Apure aparece en las láminas que presentamos con una producción muy baja, casi que insignificante, pero 8.000 toneladas en cacao es una cifra muy considerable, si eso fuera producción venezolana y si eso se está registrando como producción nacional. ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, interesante tu pregunta, Germán. Mira, voy a empezar por Oriente. Oriente estuvo en un máximo de producción cerca de las 8.000 hasta las 9.000 toneladas en los últimos años, ¿no? A excepción de estos últimos años que han sido afectados por una enfermedad y los productores han estado manteniendo algo de esa producción. Sin embargo, por otros factores, están más o menos recuperándose. Pero la información que tenemos de los amigos de Oriente es que la enfermedad ha atacado fuertemente a la producción y ha mermado. Entonces, Oriente llegó a tener ahorita el primer lugar en producción de cacao, 8.000 toneladas. Y en la actualidad, por las fuentes propias que tenemos, está entre las 5 y 6.000 toneladas, 5.500. Ese es Oriente, todo lo que es la región de los estados Sucre, del Delta y Monagas y Bolívar, porque en Bolívar también hay algo de cacaíto, un cacao muy bueno en el estado de Bolívar. La región centro-norte costera, como todos ya conocemos, hubo una época en que Barlovento producía cerca de 8.000 toneladas de cacao, toda la región de Barlovento. Esas 8.000 toneladas, en su mayoría, cerca de 6 a 7.000 toneladas se iban para la exportación, por el cacao fino de aroma que nosotros conocemos como el cacao que ha dado el nombre a Venezuela en las exportaciones. Entonces ese cacao se exportaba y quedaban un resto, unas 1.000, 1.500 toneladas, que era para el consumo nacional conjuntamente con las 5.000 toneladas que producía el oriente del país. El occidente del país, como tú muy bien lo acabas de refrendar, cuando el Fondo del Cacao, allá había una oficina de compra al frente de Arauca que llamaban La Victoria de Apure. En La Victoria, el problema del cacao de esa franja es que es un cacao muy pequeño, un cacao escabina, no es un cacao muy fino de aroma, sino que es un cacao con unas cualidades organoléctricas. Así como el robusta en el café con respecto al arábigo. Al arábigo, correcto. Entonces, en comparación, generalmente los productores de Arauca y los productores de La Victoria de Apure y de toda esa franja de Apure mandaban su cacao en aquella oportunidad, obtenían mejores precios en Colombia que venderla al Fondo del Cacao en la época y que traer cacao de Apure a la región centro-norte costera, que es donde estaban las plantas de beneficio y las exportaciones por La Guaira, a pesar de que se tenía el Puerto Cabello y Maracaibo, que también se exportaba cacao, pero la zona como tal era que esos productores enviaban su cacao a Colombia por cuestiones de precio, ¿no? En esa oportunidad era mucho mejor precio que aquí. Sí es posible que existan las 8.000 toneladas de esa franja, una zona muy productiva. Ahorita tiene un clon de cacao que es productivo por la influencia de los colombianos que han prestado asistencia técnica, han prestado financiamiento, han prestado el cariño que nos hemos tenido aquí en la parte de Venezuela, porque solamente comparar La Victoria de Apure con Arauca, ya ahí nos dice todo, ¿no? Es como ir de la Caracas metropolitana a las zonas populares de Caracas, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, ya eso, y la Federación de Colombia, que ha invertido no solamente la federación, sino el gobierno nacional y los gobiernos regionales, han invertido en la producción de cacao en Arauca. Y esa franja la han aprovechado toda esa gente de Río, pues la separación nuestra, que como es tan fácil, es más fácil llevar cacao
de la zona de la Victoria de Apure hacia Arauca, pues ha tenido ese rendimiento. Pero sí tenemos esos 3 puntos, ¿no? Oriente tenía muy buena capacidad de producción, la incrementó. Barlovento tenía muy buena capacidad de producción, la disminuyó. La disminución en Barlovento es por la cercanía a la capital, la inseguridad, esa cantidad de factores que todos conocemos que ha afectado a la producción de cacao, por lo menos aquí en Barlovento. Hubieron muchas parcelas que fueron invadidas, que fueron, hasta le cambiaron de zona de uso, pues, ¿no? Entonces la zona de uso era una zona de uso agrícola y se inventaron en unas de parcelas agrícolas para vender a todo aquel que venía de Caracas y podía comprar una parcela y decir, tengo 2, 3 hectáreas de cacao y las vendo y vendo la producción, ¿no? Pero todo eso fue disminuyendo a medida que la inseguridad fue incrementándose, claro, y no hubo el trabajo. Y Occidente se ha mantenido, como tú lo dijiste muy bien, se ha mantenido más o menos con esa producción. Fíjate una cosa, Vicente, algunas informaciones del uso potencial de los suelos venezolanos para la agricultura determinan que hay más de 1 millón de hectáreas aptas para la siembra de cacao, de acuerdo al uso actual y el uso potencial. Y nosotros apenas pudiéramos estar en 60, dice un poco las referencias tuyas, hasta 80.000 hectáreas, pero resulta que el potencial es de 1 millón de hectáreas. Y de ese 1 millón de hectáreas, 600.000 son excepcionalmente buenas para cacao. Y nosotros, hay que ver lo que pudiéramos desarrollarnos nosotros con la producción de cacao en comparación con los niveles que tenemos ahorita de producción. Pero fíjate una cosa que yo creo que es importante, es conocer también. Nosotros tenemos, digamos, 3 tipos de cacao, que son el cacao criollo, el cacao forastero y el cacao trinitario. De esa superficie que está sembrada de cacao, ¿cómo se comportan estos tres tipos de cacao? Interesante tu pregunta, Germán. Oriente normalmente tiene el cacao trinitario. Que es una mezcla entre... No, es un tipo de cacao original. Por ahí empezaron la siembra, que la fuente fue Trinidad y el Amazonas, pues, ¿no? Uh-huh. Ese cacao trinitario, como origen, fue el que mayormente se sembró en Oriente. En Barlovento se comenzó con un cacao criollo que venía del occidente del país, ¿no? y de las costas de Aragua y todo esto lo consiguieron. A través del tiempo hubo la siembra de cacao trinitario y de cacao forastero. Dentro de esos 3 tipos de cacao que hay en Barlovento ahorita es la predominancia. O sea, nosotros en Barlovento no tenemos un cacao uniforme, un cacao que tú digas es cacao criollo totalmente, ¿no? Sino que es un cacao donde hay plantaciones de cacao criollo, donde hay dentro de esa plantación de cacao criollo, tú consigues ahorita que a través de los años se ha degenerado, ¿no? Y con los cruces internos, con la siembra y la resiembra de cacao trinitario y de cacao forastero, está produciendo lo que es ahorita el cacao de Barlovento. En el sur del lago sí se ha mantenido un cacao criollo. Ahí la diferencia está entre que esa variedad de cacao criollo están el guasare y el otro tipo de cacao. ¿Y el porcelana? El porcelana, que es, yo voy a decir que originario de esa zona de Occidente, ¿no? Y todavía se conserva. Todavía ahí conseguimos cacao con las almendras blancas y cacao con las almendras entre blanca y moradita, pues, pero con un tenue mucho más débil del morado. Entonces son, y de tamaño grande, y otros con un tamaño mediano. Sus propiedades de aroma y sabor son característicos de lo que es el cacao criollo. Pero nosotros tenemos fundamentalmente aquí de esas 60.000 hectáreas, ¿cuántas son de cacao criollo que debe ser de mejor calidad que el trinitario no forastero? No te voy a decir que el de mejor calidad sea el cacao criollo.
cacao criollo tiene una ventaja de que tiene la fama de que es bueno en sus características organolépticas, pero puedes compararlo con el cacao de Chuao. El cacao de Chuao es un cacao que es mezcla, también como el cacao de Barlovento, entre trinitarios y criollos. Eso es lo que existe en las 2.000 hectáreas que hay en Chuao como productora, ¿no? Pero nosotros no hemos cuidado esa producción de cacao criollo, a pesar de que el cacao criollo es como específico de la zona. Pues tú no te puedes traer muchas plantas de cacao criollo aquí porque no tiene una buena viabilidad, una buena viabilidad dentro de lo que es el programa de. O sea que nosotros tenemos un mosaico de todas esas cosas. En Barlovento tenemos Sin embargo, nosotros somos famosos por la calidad de nuestros cacaos, sobre todo el Chuao. Sobre todo el Chuao. Ahorita, esta mañana estaba oyendo un programa donde nos habíamos ganado una medalla de bronce con cacao Chuao, como denominación de origen. Y aquí se han hecho esfuerzos considerables, incluso hubo la célebre agenda cacao del CONICYT y esfuerzos de Palmavén en PDVSA por preservar el cacao porcelana y el cacao Chuao, incluso el guasare, que como calidades de cacaos extrafinos venezolanos. ¿En qué estado está esa situación de esos tres tipos de cacao? Sí, es cierto. Mira, como medalla de oro voy a decirte que está el cacao de Chuao. Pero el cacao de Chuao es porque es tan pequeña su producción y la organización que existe en Chuao, ellos han tenido la voluntad de tener denominación de origen, de tener indicaciones geográficas, de tener todo un consejo regulador. O sea, ellos como organización han tratado de preservar lo que es el cacao Chuao. Hay una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología con respecto a la preservación de materiales criollos nuestros de cacao y pareciera que la orientación en esa materia es ir en contra de algunos materiales que estamos usando resistentes a la escoba de bruja, de la cual vamos a hablar más adelante, pero entre ellos está un híbrido ecuatoriano que parece que es muy resistente, pero que pareciera que hay una contradicción entre las bondades que tiene eso, como ofrece tolerancia y resistencia a la escoba de bruja, como el hecho de que ese material mezclado con la producción nacional pudiera deteriorar la calidad de nuestro cacao. ¿Qué opinas tú de eso? Rapidito para entrar en otra materia. Mira, resulta que sí hay el cacao clonado CCN51. Es un cacao que tuvo mucha aceptación o tiene mucha aceptación lo que es en Ecuador y Colombia, ¿no? Un cacao de alta producción. Y alta producción, te digo, está entre las 2.500 a 3.000 kilos por hectárea. Pero un cacao que no es sino para la industria. O sea, para la elaboración de manteca, para la elaboración de medicina, de todas estas cosas. No es un cacao que no tiene aroma, no tiene sabor. Un cacao que hasta se puede encontrar con almendras blancas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha tenido la preocupación de que ese cacao no debe entrar al país. Y no debe entrar al país porque va a interferir sobre las plantaciones nuestras y va a degenerar lo que es la calidad organoléptica de nuestro cacao venezolano. Y nosotros lo que debemos preservar es la calidad del cacao venezolano, que es lo que vendemos. O sea, si vendemos tan poquito, porque vendemos un 0,2% de la producción mundial, y nos los castigan porque estamos ya influenciados por el CCN 51, no vamos a tener ni siquiera la oportunidad de que los exportadores puedan vender un cacao fino de aroma, sino que vamos a tener que vender el cacao ordinario, que es el que utiliza el mercado para otra. Excelente. Vicente, lo que hemos hablado no tiene desperdicio, sin embargo tengo que acelerar mucho la entrevista porque la idea es que lo hagamos en el menor tiempo posible. Fíjate tú, la lámina que vamos a mostrar ahorita son de las exportaciones de cacao de Venezuela entre el 2010 y el 2023. Aquí vemos que entre el 2010 y el 2020 las exportaciones de cacao de venezolanos estuvieron muy por debajo, tuvieron en promedio alrededor de las 2.000
toneladas. Sin embargo, hay un brinco extraordinario a partir del 2021, 22 y 23, donde las cifras que presenta FAO-Stat están por el orden de las 12.911 toneladas en el 21 y en el 23 de 9.395 toneladas. ¿Este brinco a qué se debe? ¿Hay alguna explicación lógica de esto? Si estamos hablando de que estamos produciendo 30.000 toneladas con las cifras de las propias cifras de FAO. Claro, por eso te digo, confiar ahorita en las estadísticas es uno de los temas que quisiera que se entendiera, que las estadísticas en el país están un poco mal conformadas, ¿no? Nosotros, lamentablemente, te repito, tenemos unas estadísticas de observación directa. Pero sin embargo, yo tengo unas estadísticas por aquí de una explicación que hizo la directora del ensayo sobre estadísticas de exportaciones del año 2019, 21, 22 y 23. Y para el año 2019 se exportaron 10.364 toneladas de cacao. Para el 2021, 12.889. Para el 2022, 8.247. Y para el 2023, que es el último dato que tenemos, 6.063 toneladas de cacao exportadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros para el 2023 teníamos 6.000 toneladas de exportación, el 50% de lo producido en el país es para la industria nacional, que también tenemos que respaldarla, ¿no? Todas las chocolateras nuestras, los artesanos, requieren de ese poquito de cacao que teóricamente debe estar en unos 6.000 toneladas de cacao. Entonces nuestra producción debería estar para el año 2023, debería estar en 12, 13.000 toneladas. ¿Por qué la del 2021 subió? Habrá que investigar. Nosotros pensamos que ahí hubo una propuesta en el precio internacional que aprovecharon los exportadores, compraban a un precio muy por debajo de lo que era la bolsa internacional y vendieron y compraron todo lo que había, y la industria a lo mejor no se dio cuenta o tal vez aprovechó también y exportó en vez de procesar su producto. ¿Okay? Sin embargo, los volúmenes de exportación parecieran que se han incrementado significativamente, y eso a lo mejor tiene que ver con el precio internacional del cacao. En la gráfica que vamos a mostrar ahorita, vamos a hablar de la producción de cacao por principales productores. Generalmente, fíjate tú, la producción mundial de cacao no tiene variaciones significativas, no hay saltos violentos. Sí. Es una producción muy estable, que pudiera estar alrededor de los 4.500, 4.500.000, 5 millones de toneladas. Por ahí está la producción. Y eso significa que cualquier situación que tenga que ver con las contingencias del mercado mundial de alimentos pudieran afectar esa producción. De hecho, en la gráfica también observamos la producción por países, y hay dos países que son Costa de Marfil y Ghana, que prácticamente dominan el mercado mundial de cacao. Ghana, Costa de Marfil, con una proporción muy alta, luego Ghana. En tercer lugar está Ecuador, Nigeria y Papúa Nueva Guinea como principales productores mundiales de cacao. Sin embargo, en la gráfica que vamos a ver ahora, vemos una situación con los precios internacionales del cacao. En esa gráfica, estos son datos de la ICO, de la Organización Internacional del Cacao, y vemos que los precios internacionales del cacao también estuvieron muy estables hasta el año 2023, alrededor de los 3.300, 3.500 dólares la tonelada. Sin embargo, en el año 24, fundamentalmente a finales del segundo semestre, hay un incremento brutal de la producción del precio del cacao. Y el precio promedio del año 24, de 3.000, que era el promedio de la serie entre el 2008 y el 23, subió a 7.444 dólares por tonelada, y en lo que va de 25
está en $8.974 el promedio. Sin embargo, para el día de hoy, 28 de mayo, la ICO refiere $8.862 por tonelada, la bolsa de Londres 6.360 y la bolsa de Nueva York 9.148 la tonelada. ¿Qué impacto ha tenido esta situación de los precios internacionales en el precio que recibe el productor de cacao venezolano? Eso es sencillo. Cuando se liberó la comercialización en el país, los compradores internacionales que se instauraron aquí en el mercado daban un precio que era el precio internacional, bajándole un 5, un 10% que decían ellos que era el costo de la exportación. Nunca se supo cuál es el beneficio también que tenían por exportar un cacao fino de aroma. Que por ahí dicen que son $100, $200, $300, $400 de prima por el producto nacional. Y eso es lo que debemos cuidar cuando mezclamos con el ecuatoriano. Eso es lo que debemos cuidar cuando mezclamos con el ecuatoriano. Ese premio que tenemos por cacao fino. ¿Qué pasó en los últimos años? La afectación de la escoba de bruja y las políticas de Ghana y de Costa de Marfil y el cambio climático que está afectando a esa zona ha traído como consecuencia que la producción de cacao tanto en Costa de Marfil y Ghana disminuyera. Y disminuyó en un porcentaje tal que no alcanza para el equilibrio económico del país. Costa de Marfil y Ghana viven de la agricultura y viven generalmente de la producción de cacao. ¿Qué pasa? Ellos tienen menos producción, pero como tienen la mayor cantidad también, han aprovechado y obtienen en lo que hacen sus mercados en bolsa, entonces incrementan el precio para poder mantener más o menos ese equilibrio económico de su país. En Venezuela, a pesar de no tener la presencia en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Londres, en la bolsa de la ICO, por ejemplo, siempre nos hemos guiado por el precio internacional. O sea, si el precio es de $10.000 la tonelada, en el país los compradores se guían con un porcentaje mínimo que según ellos es los costos de exportación y los costos de compra, ¿no? Porque el mercado interno de cacao es con unos compradores regionales. Esos compradores regionales venden a la industria o a los exportadores y los compradores regionales son los que le compran a los productores. ¿Y los productores no exportan? Los productores no exportan. Aquí los productores no tienen organización que les permita, aunque hay, así como existen ahorita los emprendimientos con chocolates y con derivados, los productores no están organizados para poder decir, yo tengo 12.000 toneladas disponibles para la exportación, a excepción de Chuao, que como organización ya tiene prácticamente su producción vendida en 1 y en 2 años. ¿Sí? Más o menos esa es la historia de lo que puede suceder. Es decir, que los productores venezolanos han tenido algún provecho del incremento de los precios internacionales. Claro, porque cuando compraban a $3, que más o menos la economía del país y el cambio, porque $3 a 500 bolívares no son los mismos $3 a, bueno, ya, ¿cómo estamos ahorita? A 100 y algo. A 100 bolívares el precio del dólar. El cambio ha sido brutal. Pues. Sin embargo, la economía del país todavía no les da para mantener el subsidio, ¿no? Vicente, recientemente la Red Agroalimentaria de Venezuela hizo un trabajo en la encuesta socioeconómica que realiza a nivel nacional con un adendum alrededor de alertas tempranas sanitarias en el país, en la agricultura venezolana. Y ahí se determinó que los daños severos en las plantaciones de cacao por escoba de bruja en casi todas las regiones del país, en la región oriental, en Monagas, Anzoátegui y el Tamacuro, en la región sur, Bolívar y Amazonas, en la región central, Aragua, Carabobo y Yaracuy, en la región de los llanos,
en Apure y Guárico y en la región occidental en Táchira, Mérida y Trujillo. En algunos casos, daños muy severos. ¿Qué tan alarmante es la situación en la escoba de bruja? Estamos nosotros al punto de pasarnos lo que pasó en Brasil y lo que pasó en Trinidad y en otras zonas con esta enfermedad. En pocas palabras, si nos descuidamos, sí, ¿no? Pero gracias a Dios el esfuerzo que está haciendo ahorita el gobierno nacional, están dictando, se están haciendo diplomados, se están haciendo cursos a formadores para que puedan establecer un programa, que es lo que haría falta, ¿verdad? Un programa de control de la escoba de bruja. Y no hay un plan nacional de manejo y contención y de erradicación de la escoba de bruja que lo dirige el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología está aplicando un plan que era el cierre total para el ingreso del CCN 51 y un plan nacional de cacao donde está estableciendo justamente estos formadores para el control de la plaga. Pero esa enfermedad, una enfermedad fungosa, tiene que ser controlada no solamente por químicos, sino que es una enfermedad que requiere de mucha mano de obra, porque la eliminación de escobas, la eliminación de mazorcas enfermas, la poda racional que hay que hacer, una poda de rehabilitación. Nuestras plantas de cacao tienen aproximadamente 100 y pico, 200 años de plantadas y los productores nuestros lo que hacen es cosechar. No son unos productores que se encargan de estar podando porque el financiamiento, la falta de asistencia técnica, el cuidado que hay que hacer. Ayer hablaba un colega que cuando uno se va a comer un chocolate o tú regalas una caja de bombones, detrás de eso hay una cantidad de productores que son los que cosechan, los que podan, los que están matando las culebras, los que se están llenando los pies de barro, que eso es indudablemente, y da cosa decirlo, ¿no? Sigue siendo un cultivo esclavizante, porque hay que tener corazón para tener. Lastimosamente no tenemos una maquinaria ni tenemos una técnica que existen en la actualidad, porque hay cacao sembrado con riego, hay cacao que se poda con maquinaria, que son cosas que en Ecuador se están trabajando, ¿no? Tractores que podan y hacen raleo de las plantas con mucha efectividad. Pero nosotros y el impacto de la escoba de bruja es más fuerte en el oriente del país que en el resto del país. Sí. Sabes que el oriente tiene, aparte de las plantas que son susceptibles, ¿no? La rehabilitación hay que hacerla con plantas más resistentes. Y lo tenemos nosotros en el país tenemos plantas resistentes a escoba de bruja. Genéticamente están siendo probadas ahorita por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en esta nueva dirección que era antes de línea y que ahora es un departamento de Ciencia y Tecnología que tiene muy buenos laboratorios ahí en el campo de Padrón, en Tapipa. Pero ahí se están formando ahorita, se están formando técnicos se están formando para poderlos llevar al campo y hacer quizás un programa. Colombia tenía mucha afectación con monilia, ¿no? Y fue controlada, y ya los productores de Colombia conviven con la monilia, pero ellos saben cuándo tienen que podar, cuándo tienen que controlarla, cuándo tienen que aplicar un fungicida, cuándo deben cuidar las plantas, cuándo deben erradicarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que nos hace falta a nosotros. Muy bien. Evidentemente que el control y el manejo de las plantaciones con escoba de bruja nos llaman la atención y deberíamos hacer un esfuerzo por atender con recursos y con campañas fitosanitarias de gran escala para detener los impactos de esta enfermedad, que al fin y al cabo tenemos que convivir con ella, claro, pero convivir haciendo las prácticas. Y mantener la genética sobre todo. Y sobre todo usar fungicidas que realmente tengan efectos sobre la enfermedad. Mira, Vicente, yo quisiera haber tratado contigo y no lo vamos a poder hacer. Yo creo que este programa tendremos que en algún momento retomarlo, sobre todo porque
no estamos analizando la cadena del cacao y hay cosas muy importantes en la cadena que está haciendo el sector industrial, que está haciendo la pequeña y mediana industria en relación al cacao, y hay iniciativas privadas extraordinarias que están trabajando con el cacao, ONGs, clústeres en Mérida, en otros estados que están muy preocupados por el café, y hay una ventana hacia el exterior, sobre todo en la parte gastronómica, que cuida mucho de la calidad de nuestro cacao, que impulsa el desarrollo del cacao, pero que no vamos a tener oportunidad de hacerlo. Pero hay universidades nacionales que se han preocupado, hay industrias privadas que han desarrollado iniciativas alrededor del cacao que nos gustaría a lo mejor comentar en otra oportunidad. El caso de diplomados de la ULA, el caso de congresos de cacao que se están preparando, de eventos como el que tú nos mostrabas, nos señalabas antes allá en Barlovento. En Barlovento. Y actividades alrededor de los pequeños industriales que son muy importantes. En algún momento lo tomaremos. Claro. También me gustaría haber conocido de ti también tu opinión sobre el proyecto de ley del cacao que está introducido en el Congreso, claro, y el alcance que eso tiene. Pero yo voy a terminar, porque me quedan escasos minutos, para que tú nos dijeras algo sobre el cacao carenero superior. Esta es una publicación que con esfuerzo propio ha hecho Vicente, pero él ha impulsado el desarrollo de este cacao carenero superior como una joya con sabor y aroma venezolano, que es una alternativa extraordinaria para la zona de Barlovento. ¿Qué bondades tiene esto? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué posibilidades hay de hacer un desarrollo masivo, importante de este tipo de cacao? Claro, gracias por la oportunidad y antes de entrar con el técnico rápidamente, mira, si hay investigaciones, o sea, nosotros en la Universidad Argelia Laya, a pesar de todas las dificultades, se están haciendo maestrías y doctorados que con relación al cacao tienen mucho que andar, ¿no? Hay un diplomado que lo están haciendo ahorita los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Tierra. Se está ejecutando en estos momentos y hay nuevas investigaciones con teoría. Muchas de esas teorías y muchas de esas tesis están marcadas en lo que es la escoba de bruja y la producción de cacao. Son líneas de investigación. Al igual que, bueno, así como existe en Mérida, que hay documentación como tú no tienes idea, sobre todo el cacao guasari y el cacao criollo, se está logrando que en Barlovento ahorita se llame un poco la atención sobre eso. Pero, ¿qué pasa con el carenero superior? El carenero superior es el cacao que se exportaba aquí en Barlovento. O sea, ese era el nombre que marcaba al cacao de Barlovento. Ese cacao tiene una historia, la agricultura familiar, la calidad genética de su cacao, las consideraciones organolépticas que tiene, la cantidad de genes que tiene criollo y de otros cacaos que le dan ese aroma y ese sabor característico. Pero existe también un aporte, que lo di en mi tesis, que puede ser la clasificación del cacao. O sea, como hay diferentes tamaños de grano dentro de lo que es la normativa, yo propongo que exista 3 tipos de carenero superior, aparte de su fermentación y de su calidad que lo establecen las normas Covenin, la clasificación por tamaño del grano, que nos daría pues oportunidad de decir, yo tengo un cacao de grano para los chocolateros. ¿Cuánto tenemos sembrado de carenero superior? Hay 5 o 4 mil hectáreas que tenemos, de las 60.000, 30.000, y de esas 30.000, esas 30.000 de Barlovento son todas de un cacao que puede ser carenero superior. ¿Y en términos de productividad con respecto a los otros tipos? No. ¿Es más productivo? No, el cacao es el mismo 250 kilos por hectárea, por decirlo así, o 300 kilos por hectárea. Pero la calidad que todavía se mantiene es la que tenemos que aprovechar. Excelente. Bueno, creo que hemos tocado los principales aspectos que yo tenía. Algunos se nos quedaron en la mesa, pero te agradezco mucho, Vicente, por tu tiempo, tu esfuerzo, por venir acá para conversar con nosotros. Esperamos yo creo que yo concluiría si tuviera que hacer una conclusión de este programa, diría que es inmenso el potencial que tenemos con el cacao en Venezuela, que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por aumentar la productividad del cacao,
yo sé, Ecuador tiene productividades por encima de los 600, 800 kilos por hectárea, nosotros apenas estamos alrededor de los 300 y con pequeña inversión, con poda, con limpia, con control sanitario, nosotros podemos obtener resultados extraordinarios en cacao. Eso lo demostró la agenda de cacao que alguna vez tuvimos en el país, y yo creo que por ahí debe enfocarse la actividad. Lo otro es la asistencia técnica al productor. Importantísimo. Y la seguridad en el campo. Y seguridad, porque en la zona de Barlovento una de las amenazas más grandes que tiene es el problema de la inseguridad. Claro. Yo te agradezco muchísimo y esperemos que la gente haya entendido un poco la problemática y las posibilidades que tenemos con el cacao en Venezuela. De acuerdo. Abrazo.